Hola, bienvenidos a este episodio de Vestibular Talks. Hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Luisa. Luisa es una psicóloga, especialista en salud mental y tiene un maestrado en neuropsicología. Luisa también es una parte muy importante de mi vida, porque fue una de las personas que me ayudó a formar desde mi niñez, y es una amiga muy especial que llevo en mi corazón. Luisa está hoy acá con nosotros para discutir el tema de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Tipos de ansiedad y cómo tratarla. Si te gusta este episodio, recuerda darle like, suscríbete a nuestro canal y compártelo. Muchas gracias. Find your chappings. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bienvenida a este episodio de Vestibular Talks y muchas gracias por acceder a hacer la entrevista y yo sé que me tienes súper ocupada, entonces gracias por sacar el pedacito de tiempo para hablar conmigo. No, para mí es un placer poderte acompañar. Gracias. Para mí esta entrevista es muy importante, no solo porque eres una parte muy especial de mi vida, porque durante 17 años de mi vida que yo viví en Colombia, tú fuiste prácticamente mi mejor amiga y éramos bien como uña y mugre los dos. Entonces para mí es muy importante porque no solo eres alguien especial de mi vida, sino porque también eres una profesional que ha como avanzado mucho en su campo en Colombia y tienes como la autoridad y la capacidad de educarnos un poquito en cuanto al tema que vamos a discutir hoy. Entonces muchas gracias. No, ese sentimiento de alegría de acompañarte es mutuo. Sabes que también para mí ha sido muy importante y bueno, no, es para mí un gran gusto poder estar en este espacio que has construido con tanto amor. Gracias, Luisa. Cuéntanos un poquito de quién eres tú, quién es Luisa, cuál es tu profesión y por qué estamos hoy acá. Bueno, yo soy psicóloga, soy especialista en salud mental del niño y del adolescente y tengo una maestría en neuropsicología. Hoy, digamos que la invitación también surgió de muchas de las conversaciones que hemos tenido en los últimos días, en función también como a esos cambios que se han venido presentando como consecuencia y también en parte de la pandemia. Eso que vamos a hablar se va a ver muy reflejado también en todo lo que hemos vivido y bueno, todo lo relacionado con el contexto social e histórico que estamos viviendo, creo que puede aumentar precisamente los síntomas de lo que vamos a trabajar hoy, que es la ansiedad. Ok, muchas gracias por la explicación. Luisa, ¿qué es la ansiedad? Bueno, mira, yo creo que es súper importante esa pregunta porque a veces las personas asumen la ansiedad como algo enfermizo, ¿cierto? La ansiedad es de una parte patológica y eso no es cierto. Hay una ansiedad que podemos clasificar acá como ansiedad normal y en realidad es aquella que nos ayuda a funcionar mejor en la vida y tiene una finalidad preparatoria, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos un examen, cuando nos vamos a ver con alguien, cuando vamos a un viaje y lo hemos preparado o lo queremos hacer hace mucho tiempo, la respuesta emocional natural es sentirnos ansiosos, ¿cierto? Y esa respuesta, digamos que suele ser pasajera, pero es muy acompañado también por los síntomas fisiológicos. Entonces, las famosas mariposas en los oídos, acelerarnos en el corazón, el día antes del viaje no poder dormir porque nos va a coger la tarde, etcétera. Pero eso es una forma también de poder anticipar qué es lo que nos falta para que eso que tanto planeamos nos salga de la mejor manera. Y hay otra ansiedad que es la que ya sí podríamos mencionar como ansiedad patológica, en donde en realidad es tan intensa que puede empezar a impedir que la persona comparta con otras, ¿cierto? O tenga una vida que sea normal y funcional. Constantemente ellos están anticipando cosas malas que va a pasar, ¿cierto? La ansiedad patológica está acompañada de pensamientos catastróficos, ¿cierto? Siempre se anticipan cosas muy malas. Y
un miedo constante de perder el control, ¿cierto? Y ahí digamos que uno podría clasificar incluso la ansiedad en ansiedad social, las personas que les cuesta mucho estar en círculos sociales y evitan hacerlo, muchos de ellos terminan con algo que se llama agorafobia y es que no salen de su casa. Y hay otra también que se acompaña mucho de algo que es un cuadro muy molesto y es el pánico, ¿cierto? Y la crisis de pánico, en donde las personas tienen manifestaciones fisiológicas tan fuertes que sienten que van a morir. Entonces evitan estar en ciertos espacios y prefieren estar en espacios controlados. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la ansiedad siempre nos va a acompañar porque hace parte de esos procesos emocionales que son normales, como el amor, la alegría o el miedo, pero la ansiedad patológica ya puede ser algo que requiera pues tratamiento. Ok, de acuerdo a lo que tú sabes, la ansiedad patológica puede ser, por ejemplo, que uno nació con ella o puede ser que uno la vaya manifestando a medida de ciertos eventos, ciertos traumas, un accidente, por ejemplo, o es algo que viene así como de los genes, de generación en generación. Pues mira, yo pienso y he evidenciado que es una condición o una enfermedad que es como multifactorial, ¿cierto? Hay personas que tienen herencia, es decir, antecedentes de sus familias con ansiedad, por ejemplo, una madre ansiosa y uno también aprende a través del modelado algunas respuestas de ese tipo, pero eso te hace ser como una persona con rasgos ansiosos, ¿cierto? Como de rasgos de personalidad, pero tú puedes ser funcional desde esa manera. Pero generalmente uno encuentra que la ansiedad se desata ante ciertos eventos y episodios vividos. Entonces, estrés en exceso, porque están muy ligados también lo que tiene que ver con la ansiedad. Creo que siempre va a haber como factores comunes entre lo que es la ansiedad y lo que es el estrés, que tiene que ver precisamente con estar inquietos, estar tensionados, pues la tensión fisiológica es muy marcada, estar nervioso, ¿cierto? Y bueno, como el temor también, entonces se acompaña mucho de esa reacción. Entonces, hay personas, o yo he tenido, por ejemplo, pacientes que después de un evento traumático desencadenan un trastorno de ansiedad, ¿cierto? También ante conductas adquiridas, por ejemplo, el consumo de drogas, las personas que son, pues que han alcanzado una adicción, la ansiedad hace parte también de esa enfermedad. Entonces, es como el caso a caso, pero uno encuentra cuando evalúa el qué pasó, que hay una historia de ansiedad, ¿cierto?, en su familia, y eso hace que sean más vulnerables ante cualquier situación o evento, y eso es lo que desencadena un trastorno. Porque mira, también ahí, incluso en lo patológico, podemos hablar de episodios de ansiedad, es decir, por ejemplo, creo que es muy oportuno hacerlo. Muchos en pandemia, cuando estuvimos en aislamiento total, pudimos tener episodios de ansiedad, ¿cierto? Sí. De lo que estaba pasando, los muertos, del temor también real de que alguien de la familia pudiera atravesar por eso, ¿cierto? Pero fueron episodios muy relacionados con esa situación contextual, que fueron transitorios. Al contrario, muchos, la ansiedad fue causada por la pandemia y ya desencadenó no en un episodio, sino en un trastorno. Entonces, ahí es distinto también por la duración de los síntomas. Mira que influye mucho también como el tipo de información que recibimos, porque con lo de la pandemia, al principio, como tú dices, porque estaban diciendo que tanta gente estaba muriendo, que prácticamente no iba a haber, que iba a haber escasez de comida, que todo el mundo se tenía que encerrar, mucha gente empezó a tener ese tipo de pánico de que va a pasar y a, como a catastroficar, si es una palabra, en sus mentes de que no me va a pasar algo a mí, a mi familia, a los míos, y entonces la gente empezó a entrar en un estado de pánico. Inclusive ahora con lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania, gente que yo conozco que viven aquí en Canadá, que estamos a miles de kilómetros de distancia de lo que está pasando en Europa,
están nerviosos, están asustados y dicen, ay no, qué miedo, y si pasa algo por acá, y si llegan a desatar una guerra mundial, y están entrando en un estado de pánico por algo que hasta ahora no ha avanzado del pedazo. Yo sé, es desafortunado que esté pasando eso allá, pero hasta ahora no ha afectado a otros países por fuera. Y mira que hay gente que están siendo afectados por un temor y una ansiedad que en realidad no les ha afectado en sí, en lo físico. Entonces, ¿tú crees que la información que uno recibe, ya sea por los medios de noticias, la Instagram, Facebook, cosas así, pueden como crear un pánico interno en uno porque uno no sabe cómo procesar esa información, sino que lo ve todo como en tono catástrofe? Totalmente. Además, porque yo creo que ahí uno tiene que filtrar muy bien la información que recibe, porque bueno, uno puede encontrar información que puede describir de una manera oficial y real lo que está pasando, pero también sabemos que dentro de esas noticias hay un amarillismo muy marcado. Entonces, el mencionar, por ejemplo, cómo se planeó, tantos muertos, todo lo que eso influye, pues digamos que eso aumenta mucho también esa sensación, además porque encontramos espacios en donde muestran imágenes, por ejemplo, de las personas que han fallecido. Y creo que eso que tú mencionabas también, así uno esté muy lejos, hay algo que creo que nos hace poner en ese lugar y es ser empático, ¿cierto? Entonces, las imágenes de los niños, que ahorita estaba viendo como imágenes del hospital, entonces, de los niños, ¿cierto? Entonces, los niños en el piso, como que uno también empieza a ponerse en ese lugar y obviamente la preocupación por el otro puede aparecer. Esas preocupaciones son reales, ¿sí? No es real, por ejemplo, que alguien entre en un ataque de pánico porque ya van a ir a bombardearnos, por ejemplo, acá en Colombia o allá, que estamos en realidad muy alejados. Pero sí, el dolor por el otro creo que también es algo que es una reacción normal, ¿cierto? Pero ya ahí, digamos, como el límite tendría que hacerse es, bueno, qué tan excesivo está siendo esa preocupación. Pero uno ve indudablemente que hay muchas personas que han decidido y dicen, no veo noticias, ¿cierto? Porque no duermo bien, porque eso me afecta, porque todo el tiempo estoy nerviosa. Entonces, en parte, sí es muy importante poder seleccionar la fuente de la información en la cual estamos recibiendo todo lo que está pasando. Y algo que yo me he dado cuenta que genera mucha ansiedad en las personas es, por ejemplo, cuando alguien tiene síntomas de alguna condición y uno se mete a Google a buscar esos síntomas y le aparece cáncer o esclerosis múltiple, uno ahí mismo empieza como con un pánico interno, como que, ay no, tengo esto, y uno empieza como a hacer que los síntomas todos sean iguales a los que aparece, por ejemplo, para una condición de cáncer. Entonces uno empieza como a meterse esa ansiedad interna de que no, yo tengo esto, y empieza a meterse en un estado de pánico. ¿Tú por qué crees que uno lleva la mente siempre al peor escenario? En vez de tratar como tú dices, filtrar la información, uno como que siempre, no, aquí dice que tengo cáncer, eso es lo que tengo, y así uno no tenga como los fundamentos o los exámenes y evaluaciones para determinar que sí tiene cáncer, la mente lo lleva a uno es al peor caso de la peor condición. A mí me da risa porque eso yo creo que todos lo hacemos. Sí, es una respuesta muy común. O sea, a uno le llega un examen con algo subrayado y uno mismo busca ver qué significa, qué tiene, bueno. Pero creo que es como respuesta también al miedo, ¿cierto? Como esa necesidad de no estar bajo la incertidumbre y esperar como a que el médico me dé la respuesta, sino como que el temor, lo que pasa es que uno confirma el temor con esas estrategias, ¿cierto? Pero también uno encuentra que hay personas que han trabajado mucho como su regulación emocional, intentar también, creo que cuidar la salud mental, que es un término tan general, pero que en realidad es precisamente esa búsqueda de bienestar. Eso no quiere decir que uno nunca se sienta triste, por ejemplo. La salud mental lo que busca es que en medio de tu condición tú puedas mantener tu bienestar, ¿cierto? Eso incluye incluso enfermedades crónicas que pueden ser hasta terminales. Pero yo pienso que es también como una respuesta en medio del temor y de empezar a
recibir respuestas. Nosotros muchas veces somos muy inmediatistas, entonces no, esperar 2 semanas para el médico, no. O le creemos a la de al lado que nos dice, ay, sí, a mi hermana le dio lo mismo y se murió de eso. Entonces ya uno empieza a anticipar que posiblemente va a morir, ¿cierto? Y eso, digamos que ahí también hace parte el término hipocondriaca o hipocondría, que es una enfermedad en donde uno todo el tiempo está enfermo y siente los síntomas, así le hagan un montón de exámenes. Eso también es una respuesta muy ansiosa. Y, Luisa, tú hablaste de que ciertos síntomas de la ansiedad son, por ejemplo, las cosquillitas o mariposas en el estómago, una sensación que uno siente como en los oídos, que le pitan los oídos, de pronto hay veces que uno suda frío cuando está ansioso o nervioso. ¿Qué otros síntomas son como comunes de una ansiedad? Pues mira, la ansiedad tiene síntomas físicos. Bueno, siempre es muy importante entender cómo procesamos la información como de una manera triangular, ¿cierto? Entonces, pensamiento, conducta y emoción. ¿Qué pasa con la ansiedad? Es que esa ansiedad, acuérdense que les decía ahorita que en realidad dentro de su naturaleza es una emoción, pero los pensamientos son siempre anticipatorios, en realidad poco reales, y eso genera que haya una conducta que son las reacciones fisiológicas. Cuando nosotros hablamos de reacciones fisiológicas, son reacciones que no podemos controlar, ¿cierto? Es decir, usted no le dice al corazón, corazón, acelérese. No, simplemente hay una aceleración, ¿cierto? Entonces, dentro de los síntomas fisiológicos de la ansiedad, encontramos generalmente agitación, ¿cierto? Una respiración rápida, tensión muscular. Muchas de las personas con ansiedad tienen muchos dolores musculares porque todo el tiempo están tensionados, especialmente como en la parte del cuello y en la espalda. Aumento del ritmo cardíaco, todo el tiempo están, bueno, todo el tiempo no, pues cuando están bajo los pensamientos de ansiedad, hay hiperventilación, temblores, muchos pueden tener sudoración, e incluso muchos mencionan que los temblores son muy localizados, ¿cierto? Entonces dicen, a mí me empieza a temblar como la ceja, o me empieza a temblar como la boca, o muchos de ellos pueden llorar en medio de un momento de ansiedad. Y hay unos pensamientos también que hacen parte de las respuestas ansiosas que tienen que ver sobre todo como con pensamientos relacionados con un peligro inminente, ¿cierto? O sea, todo el tiempo estamos pensando en que algo malo va a pasar. Entonces, se montan al transporte público pensando que los van a robar. Si se cambian los planes, entonces piensan que se cambiaron los planes es porque algo malo tiene que pasar. Ahora digamos que el miedo a salir y contagiarse, bueno, muchas cosas que creo que siempre están en relación a la catástrofe y al pensamiento negativo. Luisa, otro síntoma que yo personalmente experimenté es que con mi condición de migrañas vestibulares, o sea, mi sistema vestibular está fallando y me genera mareos. Cuando uno está mareado o tiene un ataque de vértigo, le da ansiedad porque uno siente, me voy a desmayar, me voy a caer, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Alguna vez me voy a curar o no? Entonces, esa ansiedad incrementa la sensación de mareo. Entonces, es como un círculo vicioso que mientras más sube este, y mientras este más sube, más sigue alimentando al otro. Entonces, el mareo parece ser también como una sensación muy común entre esos síntomas de ansiedad. Y yo trato de decirle a la gente, si tú tratas de calmarte un poquito, ese mareo va posiblemente a empezar a disminuir, ya sea por una condición crónica como la mía, que es algo físico en mi sistema vestibular, o porque es una reacción normal del cerebro, que porque estás ansioso sientes mareo también. Entonces, esa es mi experiencia personal. Yo sé que a todos no les pasa esa sensación de mareo, pero a mí, si me incrementa uno, es como una competencia, el otro empieza a subir también, como que están alineados los dos. Sí, mira que casi cuando llegan a consulta o ya en tratamientos, la primera sensación es que esto no lo puedo controlar, ¿cierto? O sea, es una sensación de descontrol y claro, en la pelea con los síntomas aumenta los síntomas, ¿cierto? Porque es como
me da ansiedad tener ansiedad, pues me da miedo tener miedo. Y eso es donde les decía ahorita que puede desencadenar, por ejemplo, los trastornos de pánico, ¿sí? Porque hay personas que en realidad tienen ataques de pánico. Y ellos dentro, creo que todos en su mayoría me dicen, no quiero volver a repetir ese momento porque yo sentía que me iba a dar un infarto, porque sentía que me iba a desmayar, porque sentía que algo malo pues iba a pasar, pero en relación pues como con la muerte, ¿cierto? Aunque eso es transitorio porque en realidad dura varios minutos, la percepción es de algo supremamente molesto. Entonces, dentro de esas técnicas que uno generalmente trabaja en la consulta, tiene que ver con técnicas en donde primero pues hay que aceptar que estoy con un episodio o con un trastorno. Y lo otro es importante también que se entienda que, bueno, uno de los síntomas son pasajeros, aunque sean muy molestos, pero que en realidad la única persona que va a tener el control sobre ellos vas a ser tú, pues quien esté presentando los síntomas. Entonces, así como les decía ahorita de la triangulación, hay técnicas también cognitivas, hay técnicas conductuales y técnicas de regulación emocional, ¿cierto? Por ejemplo, la meditación, el mindfulness, la respiración controlada, ejercicios de respiración, porque nosotros podemos estar en este momento hablando, pero si empezamos a agitarnos de forma voluntaria, el cuerpo empieza a reaccionar de esa manera, ¿cierto? Y la sensación es muy molesta. Entonces, es como empezar a identificar cuáles son los síntomas que más aparecen y buscar las técnicas más adecuadas para eso. Y ahí, digamos que también, dependiendo del caso, es importante hacer una terapia o un tratamiento combinado porque muchos de ellos requieren tratamientos farmacológicos. Medicamentos, sí. Luisa, yo sé que tú te especificas en niños y en jóvenes, pero ¿hay una edad específica en la que se manifiesta la ansiedad? ¿O eso se puede pasar a cualquier edad, desde niños a jóvenes, a adultos? De pronto alguien que nunca tuvo un episodio de ansiedad o pánico y de pronto a los 40 años se le aparece, o hay como una edad específica donde se empiezan a notar esa ansiedad. No, la verdad la ansiedad no tiene edad. Pues uno nota que hay episodios de la vida y hay historias de la vida que todos atravesamos en algún momento y que implican cambios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el niño pasa del preescolar a primaria, cuando ya pasa a bachillerato, en la preadolescencia y en la adolescencia, que todos están como en cambios constantes, puede aparecer la ansiedad como parte de ese proceso. Pero trastornos como tal o episodios fuertes de ansiedad, uno los evidencia sobre todo en adolescentes es muy común. Yo lo veo mucho, sobre todo en mujeres, además porque se acompaña mucho de una enfermedad que se llama fibromialgia y es una enfermedad que muchos consideran, yo también lo considero, que tiene una base emocional muy fuerte. Y en los hombres, digamos que se camufla un poco. Creo que también es por la condición y el papel que le ha dado la sociedad al hombre de ser fuerte y de privarse pues como emocionalmente, no sé allá por acá muchas veces, creo que en algún momento te lo habrán dicho, que los hombres no lloran, que los hombres se ven muy feos llorando, que parecen unas nenas y lloran. Ese tipo de expresiones en realidad han deprivado mucho emocionalmente a los hombres. Entonces es como esa no oportunidad de sentir la emoción, ¿cierto? Pero en los hombres yo veo mucho, por ejemplo, que se presenta mucho los pensamientos obsesivos, que es también algo muy común y que se liga mucho con la ansiedad. Y muchos de ellos pueden presentar también fobias, ¿cierto? Que es el miedo excesivo e intenso por algo en particular. Pero digamos que hablarte exactamente de una edad no lo veo como muy fácil porque se puede presentar en cualquier momento de la vida. Ok. Luisa, los tratamientos, ya sea los que son así como meditación, respiración, igual que los tratamientos farmacéuticos, los medicamentos antidepresivos, medicamentos antiansiedad, eso tiene cierto periodo que la persona debe dar como un tiempo a que funcionen,
o eso es algo ya para toda la vida, o cómo funcionan en sí? Pues digamos que ahí sí también como que depende, ¿cierto? O sea, si es un episodio de ansiedad, generalmente es muy transitorio el tratamiento farmacológico y generalmente la psicoterapia suele ser más extensa, más enfocada a evitar que vuelva a aparecer, ¿cierto? Entonces, se tratan los síntomas de la ansiedad y se enseña a que esa persona los maneje de una manera apropiada. Cuando son trastornos de ansiedad, ¿cierto? Por ejemplo, lo que te decía ahorita, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, la ansiedad generalizada, la ansiedad social, esas suelen tener tratamientos mucho más extensos, ¿cierto? Mínimo 6 meses de tratamiento, porque digamos que el acompañamiento de los medicamentos es ayudar a regular ese componente neuroquímico que es una de las causantes, por ejemplo, de la ansiedad y de la depresión, ¿sí? Entonces, los medicamentos lo que hacen es generalmente son tratamientos o medicamentos ansiolíticos o antidepresivos, dependiendo obviamente de los síntomas y de la clase de diagnóstico que se pueda presentar. Y eso son tratamientos que tienen que ser controlados y se les dice mucho la importancia de tener continuidad, porque no son medicamentos que tengan una actuación inmediata. Generalmente son de vida más alargada, entonces necesitan entre 2 o 3 semanas para que la persona empiece a sentir que hay alguna mejoría, pero muchos abandonan el tratamiento porque después de los 3 días sienten lo mismo y eso no sirve. Y hay muchas ideas muy reales sobre los medicamentos, ¿cierto? Sobre los tratamientos, sobre todo psiquiátricos. Es que me voy a generar, eso me va a generar dependencia, es que voy a quedar dormida, es que eso no me va a generar ser funcional. Y bueno, y toman otras medidas que no son tan viables. Por ejemplo, yo alguna vez tuve a alguien que me decía, no va a tomar esos medicamentos, pero voy a manejar esto con aromáticas. Entonces, ahí uno dice, pues la gravedad de tus síntomas, ¿cierto? Versus lo que tú crees que te va a ayudar. Entonces, bueno, son muchas ideas que a veces obstaculizan mucho la mejoría de los síntomas, pero también uno ve que hay muchas personas que en algún momento tuvieron un trastorno de ansiedad, aprendieron a regularlo, lo identifican, ¿cierto? Te pueden verbalizar, espérate que estoy teniendo una crisis de ansiedad y eso se me generó por tal cosa, ¿cierto? Porque estaba hablando de tal cosa. Entonces, bueno, esos son, digamos, como estrategias que las personas van interiorizando. Luis, ¿sabes a mí que me ayuda mucho? Baños de agua helada o baños de hielo. Pongo la bañera llena de hielo y de agua fría y me meto ahí. La razón supuestamente por la cual me ayuda es porque la misma sensación de frío, la misma reacción física del frío que el cuerpo siente es similar a la relación a la reacción que cuando tú tienes ansiedad, los temblores, la respiración agitada, cuando uno está en el agua fría, uno empieza. Entonces eso eventualmente, como uno se empieza como a acostumbrar, el cuerpo y la mente ya empiezan como que, bueno, ya ante una reacción de estas de pánico, de ansiedad, uno ya la toma como más tranquilo, más relajado. Entonces, a mí personalmente me han ayudado mucho los baños de agua helada. Es algo y es constante. Yo lo tengo que hacer a diario porque no es algo que, bueno, lo hice 2 semanas y ya vuelvo a bañarme con agua caliente. No, tiene que ser constante para como permanecer para crear esa fortaleza mental que me permita como poder continuar y manejar la ansiedad. Sí, es como algo preparatorio, es que la verdad es cuando uno en terapia trabaja las técnicas, uno siempre fomenta eso de entrenar todos los días en esas técnicas, porque en el momento de la ansiedad, como ahorita lo hablábamos, la persona no tiene el control. Entonces va a ser muy difícil que en medio de un momento de ansiedad diga, ¿cuál es la técnica que me enseñaron? Pues eso tiene que ser parte diaria y que sea tan, pues como de una manera tan automática que en realidad la respuesta sea casi a la par con los episodios de ansiedad, ¿cierto? Eso es muy importante y digamos que tú ahí tienes
como una estrategia que encontraste desde lo físico, pero pues hay muchas técnicas como la distracción, ahorita hablamos de la relajación, conversar con alguien, detener los pensamientos, esa ya es una técnica más cognitiva, ¿sí? Inicialmente es válido también escribir esos pensamientos que están generando ansiedad porque es una forma de externalizar eso que estamos pensando. Y cuando se lee, las personas dicen como, es que esto nunca me ha pasado, o sea, ¿cómo estoy diciendo que me va a pasar esto si nunca me ha pasado, cierto? Por ejemplo, el que te decía ahorita, hay alguien que dice, no, es que yo no salgo porque si me monto a un bus me van a atracar. ¿Y cuántas veces te han atracado? Sí. Ah, no, ninguna, ¿cierto? Entonces hay unas ideas que cuando se contrastan con la realidad son irreales. Luisa, yo considero que la salud mental es muy importante. Uno tiene en inglés se dice misconception, como la falta de información o uno generaliza que uno dice, no, yo no voy a ir a un psicólogo porque es que yo no estoy loco, yo no estoy loca. Y por ejemplo, cuando uno va donde un médico y dice, doctor, yo siento estos síntomas, y el otro le dice, no, tú eres ansioso, hipocondríaco, vaya para la casa, que eso, o sea, como que no hacen un énfasis en decir, no, ve y habla con un profesional de la salud mental que te puede ayudar. ¿Tú por qué crees que existe como esa falta de educación en el ámbito médico y en uno como persona, que uno generaliza de que no, yo no voy a hablar con psicólogos porque es que yo no estoy loco? ¿Tú por qué crees que es eso? ¿De dónde viene ese desconecte? Es que como mucho estigma y señalamiento social a las personas que están en algún tipo de tratamiento, ¿cierto? Solo psiquiátrico, porque yo siempre les digo a mis pacientes, les digo, bueno, y si te hubiera mandado un cardiólogo, tú dices que no te lo tomas porque pues no eres una persona infartada, pues antes están evitando que eso llegue a pasar. Entonces ellos como que se ríen y me dicen, sí, es cierto, porque creo que es la presión social y todo lo que hay alrededor, ¿no? Va a encontrar personas que tienen experiencias exitosas, pero también personas que desafortunadamente no han tenido una muy buena experiencia con tratamientos psiquiátricos. Y lo otro que pasa mucho es que digamos que hay un abanico de enfermedades psiquiátricas y todo se pone como en un solo cajón, ¿cierto? Entre comillas, los que mencionan como, es que yo no quiero ser loco, ¿sí? O yo no quiero terminar como un loco, yo no quiero terminar como el vecino que ni habla por los medicamentos. Entonces ahí uno dice, ¿y el qué tiene? ¿Cierto? O sea, hay que diferenciar muy bien también los diagnósticos porque no podemos poner incluso a varias personas con los mismos síntomas, no podemos encajarlas en un mismo lugar, ¿cierto? O sea, en el caso a caso, cada persona va teniendo digamos, como ese cambio o esa especialidad dentro de su cuadro, pues como de episodio o enfermedad. Entonces yo creo que es más falta de educación en función a qué es eso de la salud mental, porque ahorita te decía, todo el mundo lo menciona, pero se cree la salud mental como una felicidad absoluta y eso no es cierto. Y se asume también que si yo tengo salud mental, no necesito de ningún tipo de apoyo, ¿cierto? Entonces todos en algún momento ir al psicólogo, e incluso ni siquiera tiene que ser ir al psicólogo, ¿cierto? Sino fortalecer esos elementos que son los factores de protección a nivel individual, por ejemplo, la música, la oración, los espacios de meditación, hacer algo que te guste como hobby, hace parte también de eso de la búsqueda de la salud mental, porque en realidad eso se convierte en un estilo de vida. Luisa, ¿qué trae el futuro para Luisa? ¿En todos los aspectos o en qué aspecto en especial? En tu vida, tus sueños, tus futuros goals hacia el futuro, ¿qué trae el futuro? No, pues a nivel académico, pues ando por ahí haciéndole ojitos como al doctorado, pero es algo que tengo que pensar muy bien porque implica muchas
mucho tiempo. Pero bueno, no, yo soy docente también universitaria, entonces seguir también como en la docencia, que es algo que me gusta mucho, fortalecer también como los espacios terapéuticos desde el componente clínico. Ahorita te hablaba que estaba en la misión de aprender inglés, entonces ahí también está esa tarea y no, pues y seguir acá con mi familia y acompañada de mi esposo y de mi mascota. Ok, Luisa, si alguien se quisiera poner en contacto contigo, de pronto a pedirte un consejo, de pronto a aprender más sobre psicología o sobre la ansiedad, ¿de qué manera lo podrían hacer? Pues creo que pueden utilizar, pues el primer contacto lo podríamos hacer a través del correo electrónico. No sé si lo digo o tú lo tienes por ahí, pues como a la mano para compartir. Me das el permiso y lo pongo en el link. Sí, lo puedes poner ahí y por ahí empezamos en contacto y ya si es algo muy específico, les comparto mi teléfono. Ok. Luisa, este canal se llama Find Your Happiness, que es como una especie de decir Find Your Happiness, o sea, encuentra tu felicidad. ¿Cómo encuentra Luisa la felicidad? De muchas maneras, pero creo que una de las cosas que más disfruto y que siento que es lo que me gusta hacer es contribuir siempre como al bienestar del otro, ¿cierto? O sea mi amiga, sea pues mi familia, personas que no conozco, pero siempre como intentar ayudar también a que la otra persona pueda encontrar su bienestar y creo que me ha caracterizado siempre eso, ¿cierto? Pues como el ser muy dadora de afecto y dadora de apoyo desde la incondicionalidad, eso es una de las cosas que más disfruto. Okay. Bueno, Luisa, para mí ha sido todo un placer poder hablar contigo y compartir este ratico que lo deberíamos hacer más frecuentemente también para, para estar en contacto. Me encantó como que nos dieras como ese punto profesional sobre lo que es la ansiedad, sobre diferentes tipos de tratamientos, sobre la diferencia entre algo episódico y algo, entre comillas, crónico. Entonces, yo sé que muchas personas van a estar como que van a encontrar respuestas en este video. Entonces, muchas gracias, Luisa, por tu tiempo. Te mando un abrazo gigante desde acá, desde Canadá. Salúdame a Sebastián, salúdame a tu perrito y ya saben que acá bienvenidos cuando quieran a visitar. Muchas gracias, lo mismo para ti y toda tu familia. Un abrazo. Chao, nos vemos. Chao.